Hoy el homenaje es para Heriberto José. Heriberto José. Heriberto José, sí. Yo estoy segura que si él estuviera acá, agradecería profundamente a todos. Ha sido un hombre único, irrepetible, lo digo desde el lugar de hija y lo digo desde el lugar de una ciudadana común. ¿Hijo de? Hijo de Pedro Maurino y mi madre es Juana Volati. Bien, nacido en El Trébol. Sí, nacido en El Trébol, en un campo ubicado aquí cerquita del pueblo. Apenas se pasa por la curva esa que va a Cañada Rosquín, unos 600 metros y está la tranquera. Ahí nací yo en ese campo. Era una casa grande, amplia, ahí vivíamos mucho. Ahí yo vivía con mi padre, mi abuelo y algunos tíos también. ¿El nombre de su papá? Pedro. Pedro. ¿De su mamá? Juana. Juana. Un solo hermano. Sí. Néstor. Néstor, sí. Mi abuelo se llamaba José y mi abuela se llamaba Margarita. Mi abuela venía de las parejas. Mi abuelo había venido directamente de Italia con los padres de él. Los padres de él son los primeros que vinieron acá al Trébol. Porque mi abuelo vino joven acá al Trébol. A ver, vamos a hablar un poquito de eso. Vino joven. ¿Qué año llega al Trébol? Sí. Ah, ellos llegaron en el 1888 al Trébol, Vale decir, 1890 se fundó el Trébol, la obra oficial, la fecha oficial. Exacto. Ellos llegaron 2 años antes, venían desde Armstrong. Habían estado antes en Bustince, después en Armstrong y después de ahí venían unos carros y se establecieron acá. Y vivieron un tiempo en los mismos carros mientras hacían una casa. Y después mi abuelo se casó con una mujer que era de las parejas. Pero se casaron jóvenes, seguramente como en aquel tiempo, ¿no? Y vinieron a vivir ahí en ese campo y yo lo que conocí siempre los conocí ahí. Porque ellos como vivían cerquita de Cañada de Gómez y en ese tiempo estaban los terrenos de esa empresa inglesa, la Argentine Land, tenía sus oficinas en Cañada de Gómez. Entonces ahí, calculo yo, porque no sé exactamente, calculo yo que ahí es donde de alguna manera se habrán informado de que por acá se vendían caseros. Ellos se ubicaron en los campos bien cerquita de donde iba a ser el pueblo, aunque el pueblo todavía no existía, ¿no? Pero de alguna manera lo estaban vislumbrando. Por eso ocuparon todos los campos aquí cerquita, donde están ahora. Yo no sé lo que los impulsó, porque eso ya son cosas. Ellos nunca hablaban sobre estas cosas, no contaban nada sobre la vida anterior, no contaban nunca casi nada, porque les habrá sido muy difícil y entonces preferían olvidar. Nos llevaba a pasear por los campos en Surqui y a veces también veníamos con él al pueblo. Nosotros con el abuelo teníamos muy buena relación, es decir, eran los 2 únicos nietos que tenía en ese tiempo. Después tuvo uno solo más, muy pocos nietos tuvo. Y mi abuela también. Mi abuela nos quería mucho e incluso también nos daba algunos centavos o monedas de aquel tiempo para que pudiéramos disfrutarlas. ¿Y los papás del ingeniero qué tal eran? No, bueno, sí. ¿Qué recuerdas de su papá? Mi padre vivió hasta los 86 años y mi madre hasta los 91. Mi madre era de aquí, oriunda de aquí, digamos esta esquina aquí a una cuadra de esta oficina. Ahí en la calle Santa Fe y San Lorenzo. Ahí, si algunos se deben acordar que ahí en esa esquina había una panadería de los Volati. Bueno, ella nació ahí. Enfrente de la panadería Volati vivían los de la Torre. Los de la Torre, que ahora queda la Poroto de la Torre, que estaba casada con don Julio López Cuesta. Ahí en esa esquina estaba
un comercio muy grande de los de la torre. ¿Qué tipo de comercio había? ¿Se Y acuerdan? en ese tiempo eran todos ramos generales. Por eso mi madre- Ha sido el motor de mucha gente que tiene capacidad, que tiene ganas, que ha dejado horas, que ha dejado dinero, que ha dejado corazón para que el Trébol sea lo que hoy es, Así ¿no? que tenía que venir a la escuela cuando cumplía entre 6 y 7 años, así que mi madre tenía un poquito de temor de dejarnos venir solos, entonces nos ubicaba acá en alguna casa de parientes, y yo me ubiqué en la casa de los Bocio, los abuelos de Hugo de Dante, que se llamamos Alfredo Bocio, los primeros que fundaron un taller mecánico, una carpintería, una herrería. Y ahí esa es la casa donde estuvo hasta hace un tiempo una droguería. Ahí está un poquito en la calle, cerquita de la Sociedad Italiana, de la Sociedad Italiana antigua, ¿no? Así es. Ahí está, sí. Así es. Un poquito ubicada hacia adentro. Y ahí yo estuve viviendo con ellos 5 años, es decir, en invierno, durante las clases. Iba y venía al campo, los sábados me llevaban y después los domingos volvía y siempre estuve con ellos. Y un año sí estuve viviendo en otra casa, de otro Maurino, que era Natalio Maurino, que sería el abuelo de Jorge Maurino. Ajá, sí. Ahí viví un año con ellos, porque había, los Bocio, Bautista Bocio y Matilde Bocio, habían contraído tifus. Entonces no, prevenían con eso y así un año no pude ir con ellos. Yo no fui el primer grado. Cuando ingresé fui el segundo, pero por una casualidad, porque mi madre dijo que quería que fuera una escuela particular, como le llamaban en aquel tiempo, y estaba ubicada esa escuela en la esquina de San Lorenzo y Santa Fe. Sí. La casa más o menos existe. Eran maestras de apellido Servando, maestras no oficiales, ¿no? Y ahí me dieron clase durante más o menos un año. Esas maestras eran de apellido, una se llamaba Cristina, otra Herminia, y la menor de todas, que era la que nos daba clase a nosotros, se llamaba Blanca. Y tenían un hermano también. De esa familia queda alguien acá todavía. Sí. Sí, la señora de Garro, Ujú. de la panadería. De la panadería. De la panadería. Esa es hija del varón. Ahí mismo en esa misma casa vivía la vicedirectora de la Escuela La Prida. Yo siempre fui a la Escuela La Prida. Ujú. Vivía la vicedirectora, que era Emilia Gaceto de Vaso. Y en ese tiempo todavía era soltera. Y por supuesto que cuando yo concurrí a esa escuela, ella tenía algún conocimiento de mí. Así que cuando me fui a inscribir para el primer grado, ella me tomó una especie de examen. Sumar, multiplicar, restar. Y yo todo eso lo supe hacer. Y después me dio una división. Y la división no la pude hacer bien. Entonces me dijo, mirá, si hubieras hecho la división te pasaba tercero, en cambio ahora te vas a segundo. Así que yo empecé el segundo año. Qué va. Siempre tuve el mismo maestro en la escuela primaria, Ajá. el maestro Héctor Durán. Héctor Durán. Adelante, todo el Trébol, con la fe y el corazón. Adelante. Se acostumbraba mucho del maestro en aquel entonces, ¿no? Del maestro. Y había de todo, pero había maestros también, sí. Claro, era más Durán, Ferrero, unos Ríos, sí. Había muchos varones. ¿Cómo era la escuela La Prida en aquel entonces? Y era bastante parecida a lo que es ahora. Ahora es más grande, por supuesto, tiene algunas ampliaciones. Era la única escuela que tenía los 6 grados. La Belgrano tenía hasta el 4.º grado nomás. La escuela cincuentenario no existía. Después, a unos años más tarde, se formó la escuela Paso.
La Escuela Paso estaba ubicada en aquel tiempo en una casa particular, en ese bulevar que pasa así en forma de diagonal, claro, el que divide Paso del Trébol, de Táis, en ese que desemboca en el antiguo ferrocarril, en el antiguo paso de nivel. Ahí estaba en una casa que ahora la han demolido, se llamaba Casa de los Ojeda, era de los Ojeda, y ahí se daban las clases. Después, cuando llegó por allá por el año, antes del año 40 o el año 40, entonces se hizo la escuela actual. La casa de los Ojeda, a ver si por ahí coincidimos en alguna cosa que por ahí uno va preguntando también. ¿Era la casa de los Paso, de los fundadores del pueblo? Claro, ese era el pueblo Paso, ahí se formó el pueblo Paso. Y claro, cuando se formó el pueblo Paso, que fue el primero, porque después se formó el pueblo El Trébol y Táis, pero primero fue el pueblo Paso. Según informes que tenemos, hubo algunas casas de ramos generales importantes, ahí más o menos donde está ubicado ahora una pequeña plazoleta. Claro, después no pudo subsistir el pueblo Paso, porque se hizo el pueblo El Trébol, donde estamos ubicados ahora nosotros. Después había un lugar baldío, que no estaba todavía urbanizado, hasta la calle Damiano, Antigua Berna, se llamaba esa calle Berna antiguamente. Ahí se iniciaba el pueblo Táis, eran dos pueblos separados y desunidos por ese motivo, porque había ahí un lugar que no estaba urbanizado. Y estuvo algún tiempo eso, bastante tiempo, antes de que consiguieran tener una autorización de los dueños de esos lugares baldíos para poder primero hacer el bulevar, prolongar el bulevar, porque la gente no podía concurrir a la estación de ferrocarril, tenía que hacer un rodeo antes de llegar. En 1912 es lo que se urbanizó hacia la izquierda, donde está la plaza, donde está el Cervantes, y después de unos años se urbanizó en la parte derecha del bulevar. El bulevar fue como una espina dorsal que cruzaba todo eso, porque si alguno se puede fijar, cuando llegan a la calle Río Negro, ahí después de un tramo de unos metros, 50 metros, entonces ahí hace un codo, digamos, el bulevar. Eso era para que pudiera llegar hasta el pueblo Táis. Pues era la división. Sí, seguro. El punto de división. El punto de división de uno con otro. Incluso el Boulevard América, se inicia con 30 metros y cuando llega ahí, a esa zona donde hay una estación de servicio, cerca de la calle Damiano, ahí termina los 26, 27 metros, se angosta. Eso por las circunstancias de poder hacer trazar bien el sector. Seguro bajo el signo del amor. No. Después cuando se fundó el pueblo El Trébol, entonces la compañía inglesa que fundó el pueblo El Trébol tuvo enormes privilegios en Santa Fe. Entonces ellos impusieron el nombre del Trébol y la comuna también para el Trébol. Ahí se formó la comuna directamente para el pueblo El Trébol, que abarcaba también Táis y Paso, abarcaba todo. Pero hubo siempre una sola comuna. Siempre una sola comuna. Una sola comuna. Y la gente esa de aquel tiempo tuvo una buena visión sobre lo que podía ser el Trébol más adelante, cuando se unieran Táis y el Trébol, de tal manera que nunca tuvo un edificio propio. En aquel tiempo el edificio propio de la comuna era apenas una habitación. Nunca lo tuvo hasta que pudieron conseguir esos terrenos que son donde está ubicada ahora la municipalidad. Porque eso no pertenece ni al Trébol ni a Táis. En las escrituras figura un terreno ahí con la denominación entre Táis y el Trébol.
No dice ni el pueblo Treo ni el pueblo Tais, entre Tais y el Treo. Para Rodolfo y para mí no fue tan fácil, muchas ausencias, muchas veces le hablábamos y él estaba con su mente en otro lado, seguramente proyectando todo, pero hoy nos queda el gran orgullo de lo que acaba de suceder y no nos vamos a olvidar nunca en la vida del libro gordo de Petete, porque así le decíamos, todos le preguntábamos a él y él siempre todos nos lo respondía. Seguramente lo compartiría con mi mamá, que fue su compañera de toda la vida y que siempre dicen que detrás de cada hombre hay una gran mujer. ¿Te gusta la música clásica? Sí, la verdad que sí. Por lo menos todas las noches escucho algo de eso. Bueno. Por favor. Y feliz cumpleaños. Muchas gracias, muchas gracias.